Tema número 5 de esta serie. Tema número 5. El tema de hoy es: mejor es obedecer. Como le mencioné al inicio de esta serie, me generó muchas expectativas al principio. Y conforme vamos avanzando, vamos elevando el grado de confrontación. Cuando yo hablo de obediencia, realmente el tema de la obediencia siempre es un tema incómodo. No es fácil de sobrellevar para muchos o para la mayoría de nosotros, porque de alguna manera, y esto debo dejarlo en claro, yo no estoy enseñándoles a personas que son obedientes. Estoy enseñándole a personas que somos desobedientes, incluyéndome, porque ninguno aquí tenemos una obediencia intachable seguramente. Siempre habrá algo en lo cual nosotros tropezamos o vacilamos. Es como el padre con el hijo. Cuando el hijo hace algo bueno se le reconoce, pero siempre habrá en nuestros hijos algún área de oportunidad, algún área en la que ellos necesitan seguir madurando y creciendo. ¿Para qué? Para seguir alcanzando esa plenitud en cuanto a la obediencia. Y estamos aquí porque necesitamos ser obedientes, no porque lo seamos, ¿verdad? No porque alguno pueda levantar la mano o levantar el orgullo como un fariseo y decir: yo te agradezco porque no soy como aquel publicano. Yo creo que no hay ninguno así en esa condición. Nos esforzamos por obedecer, claro, no somos perfectos, pecamos, nos vemos tentados, vacilamos, dudamos, y estamos aquí precisamente para reafirmar nuestra relación con Dios a través de la obediencia. Y todos necesitamos esta clase de mensajes, aunque nos confronten, aunque algunas veces sea algo que nos incomode. Pero realmente necesitamos crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y esto se va a hacer, se va a lograr a través de la obediencia. Y el tema de hoy va a ser un tema muy importante, así que le pido que ponga atención. Mejor es obedecer. Jesús dijo en Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Mire, ni en el Antiguo Testamento, ni en los Evangelios, ni en las epístolas, Dios tiene a ninguno como amigo de Él, que fue algo que vimos la semana pasada, sino aquel que guarda sus mandamientos. Ese es el que es tenido como un amigo de Dios. El amor es algo más que un sentimiento, es más que una emoción. El amor, ¿sabe qué es? Es un principio de acción. Eso es el amor. Un principio de determinación. No es solo decir cuánto amamos a Dios, sino es ejecutar una acción, es expresar nuestro amor a través de una determinación y una convicción. No es venir a la iglesia y simplemente hacer expresiones melosas o simpáticas y decir: yo amo a Dios, Dios es el objeto de mi amor. Realmente se requiere más que una profesión, se requiere una determinación, vuelvo a decirlo, se requiere un principio de acción. Primera de Juan 5:3 deja en claro esto, porque este es el amor a Dios. ¿Cuál? Que tengamos un principio de acción. ¿Cuál es ese? Que guardemos sus mandamientos. ¿Y cuál será la realidad aquel día ante el tribunal de Cristo? El engaño más grande ante el tribunal de Cristo, ¿sabe de quién vendrá? No vendrá de los adúlteros, no vendrá de los mentirosos, no vendrá de los ladrones. ¿Sabe de quién vendrá? Vendrá de aquellos que se engañaron a sí mismos, diciendo que amaban a Dios y sin embargo no tenían ningún deseo profundo, es más, ni hicieron ningún esfuerzo real por caminar en obediencia ante Él. Personas que asumían querer llevar la cruz de Cristo, pero nunca la tomaron y nunca le siguieron. Eso es una acción, un principio de negación.
En Mateo 7, 21 al 23, es un texto que ya hemos leído. Jesús dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y el verso 22 arremete con lo siguiente: muchos me dirán en aquel día. Ahí están los engañados. Ahí están los que se engañaron a sí mismos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y cuál es la sentencia? Jesús dice: entonces les declararé: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Lo interesante de estas palabras, que quiero ponerlas en contexto, estas palabras que Jesús está diciendo, que acabo de leer, esas palabras Jesús las utilizó para ponerle fin al Sermón del Monte. Es muy interesante esto. Con esta enseñanza, con esta declaración, Jesús pone fin al Sermón del Monte con un pasaje y una confrontación que concluye con una realidad que golpea lo profundo de los corazones. Lo que nos está diciendo aquí es que habrá personas que sean profesantes de la fe que serán rechazadas. Habrá profesantes de la fe que serán apartados, que serán desconocidos. Ahora déjeme decir una cosa, esto es algo fuerte realmente, porque ninguno queremos ser rechazados. Por eso tenemos la intención de venir a la iglesia. Ninguno quisiéramos ser apartados, ninguno quisiéramos ser desconocidos. De alguna manera todos hemos pasado una experiencia así, donde asumimos que conocemos a alguien y que alguien nos conoce. Y tú llegas y lo saludas: soy fulano de tal, ¿cómo estás? Y esa persona seriamente te mira, toma su distancia y te dice: no te conozco, no sé quién eres. Es un evento muy vergonzoso. O sea, porque tú asumes que te conoce y resulta que no es así. Eso es algo que se está ilustrando aquí. Aquí en este pasaje se nos está dando una fuerte lección. ¿Cuál? La inutilidad de una profesión de fe solo de labios. Solo de labios. No todo aquel que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todos los que se comportan como cristianos y afirman serlo serán salvos. Jesús deja en claro que hace falta mucho más de lo que la mayoría de las personas creen necesario para ser verdaderos cristianos. Podemos sí llegar a ser bautizados, podemos presumir nuestros privilegios cristianos dentro de una iglesia, podemos tener conocimiento en nuestras mentes y estar satisfechos con nuestra situación presente, podemos sentirnos orgullosos de los años que tenemos dentro del cristianismo. Es más, hasta podemos tener la capacidad y la habilidad de poder dar buenos mensajes, de dar buenas predicaciones. Podemos tener esa facilidad para ser buenos evangelistas de doctrinas que dominamos. Es más, puede que hasta por misericordia de Dios hagamos muchos milagros y que tú ores por las personas y que esas personas por las que tú oras puedan ser sanadas. Y eso simple y sencillamente por gracia y misericordia, no por mérito tuyo. Pero en todo nuestro hacer cristiano, mi pregunta es: ¿estamos haciendo lo que Dios nos pide que hagamos? Esto lo dejé en claro la semana pasada. ¿Estamos haciendo lo que Dios requiere que hagamos o lo que nosotros pensamos que Dios quiere que hagamos? El día del juicio va a revelar cosas inesperadas. Las esperanzas de muchos que fueron grandes cristianos durante sus vidas serán desbaratadas totalmente. Y yo tengo muy en claro lo siguiente: que aquel día
habrá muchas sorpresas delante del trono de Cristo. Porque habrá personas a quienes no esperábamos ver y las veremos ahí. Y habrá otro tanto que esperábamos ver y resulta que no tenían boleto para el cielo. Es la realidad que está presentando aquí. ¿Y por qué muchos no serán aceptados? ¿Por qué muchos serán rechazados? Debido a la mentira de su religiosidad que será hecha pública y se expondrá su vergüenza delante de todo el mundo. Por eso Jesús dice, no los conozco, apártense de mí. Hacedores, y vea cómo los clasifica, hacedores de maldad. ¿Esto qué indica? Que no eran verdaderos creyentes, que aparentaban, que profesaban una doctrina, una fe, pero no eran verdaderos cristianos, no eran nacidos de Dios. Entonces, en aquel día, se demostrará que ser salvo es más que hacer una profesión, sino que debemos hacer una práctica de nuestro cristianismo. Además de una profesión, debemos considerar si realmente hemos nacido de nuevo. Pensemos con frecuencia en aquel gran día. ¿Cómo será? ¿En qué posición estaremos nosotros si fuéramos juzgados el día de hoy? Es por eso importante que reflexionemos, que meditemos sobre cómo es nuestra condición con Dios en este instante. ¿Para qué? Para que no seamos juzgados y condenados por el Señor si somos llamados el día de hoy a presentarnos ante Él. Al margen de cualquier otra cosa que seamos, hagamos nuestro objetivo el ser auténticos, veraces, sinceros, con lo que asumimos creer o con lo que decimos ser. Y Jesús hace referencia directa hacia quienes se ocuparon de decir y hacer. Ahí marca esos dos grupos, los que dicen y los que hacen. ¿Por qué? Porque hay quienes dicen, pero en realidad son verdaderos activistas simplemente. Pronuncian las palabras y las fórmulas religiosas correctas. Llaman a Jesús Señor, Señor. Hombres que realizan obras poderosas, sí. Inclusive que llegaron a profetizar. Pero ¿cómo vamos a juzgarlos? A través de sus frutos espirituales y sus frutos exteriores. Uno ve solamente la apariencia, pero no ve el corazón. Y en base a lo que observamos, uno puede llegar a la conclusión de que se trata de un verdadero hombre de Dios o una verdadera mujer de Dios. Jeremías 9, 23 al 24 establece claramente este punto. Dice, así ha dicho Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que haya de alabarse. ¿En qué? En entenderme y conocerme. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice el Señor. Este es un punto de confrontación para nosotros como iglesia. Porque mire, a través de los años vemos claramente cómo hay muchos, y digo a través de los años en diferentes grupos religiosos, hay muchos que al estar tanto tiempo en la iglesia practican un activismo religioso. Se llenan de gran conocimiento, saben todas las respuestas, conocen la forma de hablar y comportarse en círculos cristianos, saben decir amén. Es más, tienen hasta la capacidad de insensibilizar su conciencia ante el pecado. ¿A qué me refiero con esto? En el que justifican malas acciones o justifican acciones indebidas y lo ven como algo de lo cual Dios puede participar con ellos. Pueden desarrollar ministerios, pueden ser usados para ayudar a mucha gente, pero no viven conforme a lo que dicen creer. Y esa verdad que han escuchado durante muchos años, no la practican.
Eso es lo que Jesús está condenando aquí. Su vida llena de activismo, y ponga atención a esto, su vida llena de activismo no les permite enfocarse en lo más importante, que es conocer a Dios. Es lo que está reprochándose aquí en Jeremías. Y debido a ese activismo religioso, hay quienes piensan que ser cristiano es estar toda la semana dentro de la iglesia. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y asumen que su compromiso con una iglesia es lo que determina su espiritualidad. Y ese es un engaño, iglesia. Ese es un engaño. Y asumen que conocen a Dios. ¿Debido a qué? A ese activismo religioso. Hay quienes piensan que ser cristiano es vivir lleno de actividades y de ministerios dentro de la iglesia. Están toda la semana en reuniones, están toda la semana en juntas, están toda la semana en actividades dentro de la iglesia que no tienen tiempo para ser padres. No hay tiempo para ser esposo, para ser esposa. No hay tiempo para ser hijos, ni para ser buenos amigos. No hay tiempo para ser buenos empleados. No hay tiempo para poder dar un testimonio a los de afuera de que realmente somos cristianos. Hay tiempo para estar simplemente en actividades religiosas, pero no hay tiempo para amar a la familia, no hay tiempo para amar a la esposa, no hay tiempo para arreglar tu hogar, para ordenar tu casa. Ese es el engaño que hay en muchos cristianos. Y creo que uno de los males de esta generación es la falta de profundidad a estas verdades. Y mucho de esto se debe a la falta de reflexión, disciplina y meditación en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estamos viendo aquí que en aquel día, Jesús lo está diciendo, en aquel día muchos pondrán tantas excusas y dirán, pero Señor, yo te servía. Señor, si toda la semana yo iba a la iglesia. Señor, yo escuchaba predicaciones todo el día. Señor, fui a todos los congresos que organizaba mi iglesia. Señor, ayudé al pobre. Señor, ofrendé y diezmé. Señor, te serví con mi talento. ¿Y qué dirá el Señor? El Señor dirá, nunca los conocí. Apártense de mí. Mire, Jesús hace referencia a esos hombres que ante el engaño de sí mismos presentaron excusas para minorar la condenación. ¿Qué son las excusas? Las excusas se definen como las razones que se presentan por haber hecho o dejado de hacer algo, o para evitar realizar alguna cosa. En algunos casos son explicaciones válidas que se dan con el propósito de defendernos por ciertas faltas cometidas. Esto era lo que estaban haciendo, este era el ejemplo que estaba Jesús diciendo. En aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre expulsamos demonios. Ahí están las excusas. ¿Con qué propósito? Con el propósito de presentar defensa ante algo que no debíamos hacer, ante una falta cometida. Sin embargo, tal como lo ilustra el caso de Adán y Eva, hay muchos que tratan precisamente esas justificaciones con pretextos, con excusas que ocultan una verdadera intención. Y ahí está Jesús confrontando esas excusas. Es por ese motivo que, debido a que la mayoría de las excusas suelen ser de este tipo, no es raro que Jesús se presente ante ellos con desconfianza. No te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. En vista de lo que leímos, debemos tener cuidado al poner excusas, en especial cuando se trata de nuestra relación con Dios o nuestro servicio a Dios. ¿Por qué? Porque muchos corren el riesgo de estar, como dice Santiago 1:22, estar engañándose a sí mismos con razonamientos falsos. ¿Y qué dice la sentencia? Al final, nunca los conocí. Nunca, dice la Reina Valera, nunca os he conocido. ¿Saben qué significa esto? Ponga atención a esta palabra.
Esa expresión de Jesús, ese rechazo, esa desconfianza que dice con esta frase, nunca os he conocido, significa que nunca, jamás, esos hombres habían entrado en una relación personal con Cristo. Aquí no está hablando de una supuesta apostasía, porque claramente Jesús está sentenciando de esta forma, apartaos de mí. Esta es la sentencia reservada para los incrédulos, para los enemigos de Dios. Dios no permite en su presencia a tales personas. Por eso dice, no los conozco, porque son obradores de maldad. Y aquí presenta la clave en el pasaje. Aunque aquí es un poco sorprendente la severidad con la que Jesús trató a este grupo, que para ellos, o desde su punto de vista, habían actuado bien, según las normas religiosas de los hombres. Cuando analizamos el término maldad que Jesús usa para decir hacedores de maldad, esta palabra maldad en el idioma original es la palabra anomía. Y ahí en este término comenzamos a entender la gravedad de su vida y de sus obras. Esto nos lleva más allá. El término anomía, o el término que se usa en el castellano, maldad, el término significa literalmente sin ley o contra la ley. O sea, hacedores sin ley, hacedores contra la ley. Lo interesante de esto es que de esta palabra, de este término, viene la palabra que conocemos como antinomiano. Póngala, anótela, antinomiano. Es una palabra que utilizamos para describir a una persona que vive al margen o fuera de la ley. Y esta palabra, este término, describe a las personas que se rebelan contra una ley establecida. Es decir, hombres que viven fuera de la ley, conocidos también como anarquistas, hombres que no reconocen la autoridad del Rey de los cielos y de la tierra. En otras palabras, ¿a qué tipo de personas Jesús está rechazando? Aquellos que vivían fuera de la ley. Es interesante esto. Hombres que en sus términos eran religiosos, pero actuaban contra la voluntad de Dios. Vivían fuera del margen de la ley de Dios. ¿Pero qué cree? Se decían cristianos. Y ellos se justificaban y aseguraban estar bien. Una persona así nunca podrá orar, Señor, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. El diccionario define como antinomiano a un hombre religioso que ha sido liberado no solo de la ley bíblica y normas de comportamiento prescritas, sino también liberado de toda ley moral. Es por eso que el término hace referencia a un hombre sin ley, un anarquista. En otras palabras, un antinomiano se ve a sí mismo, vea cómo se ve, yo quiero que usted observe esto, se ve a sí mismo sin tener ninguna obligación de seguir ningún tipo de código moral o espiritual. Por eso Jesús no los reconoció. Por eso la sentencia de Jesús fue muy fuerte hacia ese grupo que les dijo, apártense de mí, hacedores de maldad. No los conozco. No los conozco. Esas personas que son rechazadas por Jesús, ¿en qué vivían? En un engaño, vivían en una mentira, se engañaron a sí mismos, procuraron establecer su propia justicia en base a ¿qué? A sus propias obras, a sus méritos, a su activismo religioso. ¿A quién le recuerda? A los fariseos y a los escribas. Por tanto, se encuentran en el camino espacioso que conduce a la perdición. Es por eso que Jesús no manifiesta ningún tipo de misericordia y tampoco les ofrece ninguna oportunidad de corregir, porque ellos vivían contra la ley de una manera deliberada e intencional. En la actualidad hay quienes son engañados por falsos profetas y no lograrán entrar en el camino angosto.
pero hay otros que son peores, que se engañan a sí mismos y no entrarán en el reino debido a su falta de obediencia. El resultado es el mismo, finalmente. Y otra vez nos encontramos con una verdad que es difícil de olvidar. Por ejemplo, 1 Samuel 16:7, son palabras que todos conocemos. Nos dice, Jehová no mira lo que el hombre mira, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová, ¿qué mira? Él mira el corazón. La idea básica detrás del antinomianismo es que no hay ninguna ley moral que Dios espera que los cristianos obedezcan. En otras palabras, es vivir a nuestra manera, como se nos antoje, como nosotros lo interpretemos. 1 Juan 5:3 nos dice, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Lamentablemente, muchos llamados cristianos en la actualidad viven ese estilo de vida antinomiano. Viven contra la ley de Dios. Vienen a la iglesia, sirven en la iglesia, abren sus Biblias, pero sus corazones están en contra de la ley de Dios. Aunque no se consideren antinomianos en ese sentido, pero viven con ese estilo de vida. ¿Por qué? Porque son aquellos que aseguran tener una creencia que los llevará al cielo, pero no viven según esa creencia de acuerdo a lo que dice la Biblia. Y debemos entender que el pecado es pecado incluso bajo la gracia, como lo dice Romanos 6:15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, dice Pablo, sino bajo la gracia? Y él mismo establece y afirma, en ninguna manera. Santiago también habla claramente de la necesidad del creyente de vivir rectamente, incluso habla de una ley. Santiago 2:8 dice, si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice, bien hacen. Y continúa desafiando a aquellos cristianos que creían que podían vivir como les placía. Santiago continúa diciendo en Santiago 2:18, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y después Santiago habla sobre lo importante que es y debe ser para nosotros el cómo vivimos. Santiago 2:24 dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Esto haciendo referencia a esa coherencia que debe haber entre lo que decimos y lo que hacemos. Y el antinomiano es uno que está equivocado al pensar que no está bajo ninguna ley. Después en el pasaje, dando seguimiento a esas palabras de Jesús, Jesús continúa hablando con una sorprendente descripción de dos clases de oyentes cristianos. Por un lado, Jesús hace referencia a quienes oyen pero no hacen nada, y por otro lado, quienes oyen y además de oír, hacen. Ambos casos se presentan ante nosotros en este pasaje y sus historias se relatan hasta sus respectivos finales y consecuencias. Vamos a seguir leyendo Mateo 7:24. Dando seguimiento a ese reproche que Jesús hizo contra aquellos hombres que aseguraban conocer a Dios. Después Jesús habla sobre esa historia de los dos cimientos y vean cómo responde Jesús. Cualquiera pues que me oye estas palabras, esto es continuación de lo que Jesús había dicho. No los conozco, hacedores de maldad, apártense de mí. Y Jesús entra con esta enseñanza y dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Verso 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace,
Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. Y fue grande su ruina. Y el verso 28 dice, cuando terminó Jesús esas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Yo quiero que usted note lo siguiente. Aquí Jesús habla ahora sobre dos constructores, dos edificadores, uno que es prudente y el otro es insensato. Uno es oidor, el otro es hacedor. ¿Qué es lo que distingue a estos dos constructores? ¿Por qué uno es prudente y por qué el otro es insensato? Si evaluamos esta historia, hay muchas similitudes entre ambos hombres. Mire, ambos habían escuchado la palabra de Jesús. Ambos habían escuchado el mensaje de Dios. Lo estoy parafraseando. Ambos edificaron una casa. Realmente la historia da pocos detalles sobre la apariencia de las casas que construyeron. Pero lo que sí podemos apreciar es que ambos hombres emprendieron esta labor de construir una casa. Ambos reconocieron la importancia de contar con un techo que los guardara a ellos y que protegiera a sus familias. ¿Que los protegiera de qué? La finalidad de construir una casa era brindarles seguridad, protección, ¿de qué? De las lluvias y de las tormentas, que en ese contexto es sobre el que Jesús está hablando, que eran muy comunes en aquella época. Ambos trabajaron con diligencia, con el deseo de gozar del beneficio de tener su propia casa y tener un lugar que les brindara seguridad para protección de los suyos. Ambos, y yo quiero que ponga atención a esto, ambos construyeron suponiendo que sus casas podrían resistir los embates de las tormentas y los vientos. ¿Quién construye una casa con la intención de que se caiga? El hombre negligente, lo que Jesús está plasmando en esta idea, es que el hombre negligente construyó su casa con la intención o con la certeza de que su casa resistiría también. El negligente no construyó con la intención de que los ríos y los vientos la derribarían. Nadie construye con esa intención de que su casa no resista o de que su casa sea derribada con facilidad. Nadie lo hace. Y yo quiero que usted note que en esta historia ambos tienen la misma intención para construir, brindar seguridad, proteger a su familia. Esa es la intención. Otra similitud entre estos dos constructores es que edificaron su casa en la misma área. ¿Cómo podemos deducir eso? Porque al parecer la misma tormenta, los mismos vientos y las mismas aguas del río los golpea a ambos. Ambos vivían, deducimos que ambos vivían en el mismo pueblo, probablemente hasta eran vecinos o se conocían. ¿Y qué cree? Lo que está enseñando esa similitud es que nos está dando la idea de que ambos escuchaban la palabra de Dios. Ambos constructores, posiblemente, vamos a decirlo así, se congregaban en la misma iglesia, escuchaban los mismos sermones, aprendían las mismas enseñanzas, conocían a los mismos hermanos, servían juntos en el ministerio. Su vida, a simple vista, no se veía muy distinta. Ambos aparentemente se veían diligentes, porque llegaban puntuales a la reunión de los domingos. Y uno los veía y decía, ambos son buenos cristianos, ambos dan buen ejemplo de vida. Ambos tienen el mismo deseo de proteger a sus familias, de esforzarse por ellos para brindarles lo mejor. Eso es lo que hacemos cuando venimos a la iglesia. Venimos y aprendemos la palabra de Dios. ¿Con qué fin? Con el fin de construir, de edificar una protección, un vallado para nuestros hijos, para nuestro matrimonio, para nuestra familia. Eso es lo que hacemos. Y hasta donde podemos ver,
ambos terminaron de construir sus casas. La casa del negligente no quedó en obra gris o en obra negra. Ambos la terminaron. No es que uno comenzó y no terminó y el otro sí. No, ambos la terminaron. Los dos culminaron el proyecto de su casa. Y después de terminar, ¿qué hicieron? Ambos se refugiaron en ellas, vivieron en ellas. ¿Y qué sucedió? Vinieron las tormentas, llegó la tormenta, llegaron los vientos. ¿Y qué cree? Ambos confiaron en que sus hogares podrían resistir la fuerte tormenta. Si no hubiera sido así, no tiene sentido que el hombre negligente se hubiera refugiado en su propia casa. ¿Quién se puede refugiar en una casa que está agrietada o que está débil? Nadie lo haríamos, nadie. Esto nos habla de que el hombre negligente, el hombre insensato, confió en su proyecto. Y él estaba seguro de que su casa podría resistir. Es por eso que se refugió en ella. Aquí vemos cómo superficialmente ambos constructores tienen muchas cosas en común. Y si usted los ve en apariencia, realmente no percibe a simple vista la diferencia que hay entre ambos. Usted los ve los domingos en la iglesia y los ve peinados, los ve sonrientes, los ve felices, los ve diciendo amén, gloria a Dios. En apariencia no se perciben las diferencias. ¿Pero qué cree? Pero existe una diferencia muy significativa entre ambos constructores. Y no es simplemente un detallito cualquiera. Es una inmensa diferencia lo que los distingue. ¿Sabe cuál es esa diferencia? La diferencia entre la prudencia y la insensatez. Y es la base sobre la cual ellos asentaron sus casas, el fundamento de su hogar. Un detalle que a simple vista es imperceptible, pero como nos enseña Jesús, que es el detalle más importante. El hombre prudente, ¿qué hizo? El hombre prudente edificó su casa sobre la roca, construyó hasta lo profundo, hasta encontrar el cimiento para de ahí edificar hacia arriba. En cambio, ¿qué hizo el hombre negligente? El hombre negligente construyó superficialmente, sobre la arena. Al prudente le tomó más tiempo comenzar a edificar su casa. Le requirió más recursos, más trabajo, más esfuerzo. Posiblemente gastó todos sus recursos en el proyecto de su hogar. El hombre prudente edificó su casa sobre la roca, profundizó en la palabra de Dios, con diligencia estuvo cavando para poder entenderla y aplicarla a su propia vida, para obedecerla, entendiendo que Cristo es la roca inconmovible. Y el prudente llegó ¿hasta dónde? Hasta la roca inconmovible que es Cristo. Ahí está su palabra firme y eterna, y sobre esa palabra firme y eterna fue que el prudente se ancló y sobre ahí edificó. Todo aquel que se acerque a Él y escuche sus palabras y las obedece, edificará su vida sobre la roca inconmovible que es Cristo. Y nunca jamás serán confundidos, nunca jamás serán avergonzados, no serán rechazados, no serán ignorados. Por eso es que Jesús dijo en Juan 14:15, si me amas, guarda mis mandamientos. Guarda mis mandamientos. Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. En el Sermón del Monte, Jesús les predicó del reino de Dios. Él les habló de cómo vivir una vida agradable a Él. Ahí encontramos las bienaventuranzas, nos habla sobre los afanes de la vida, que no estemos preocupados. Y Jesús termina este sermón, un largo sermón. Jesús termina este sermón con esta parábola de los dos constructores, que nos demuestra la importancia de no solamente ser oidores, de no solamente venir y escuchar, sino de ser hacedores.
de obedecer la palabra de Dios. No se trata solo de venir y escuchar la palabra, se trata de obedecerla. El hombre insensato escuchaba la palabra de Dios, pero no la obedecía. No confiaba en la palabra de Dios como para aplicarla en su vida, por eso no construyó hasta la roca. Esto es la misma esencia de la insensatez, confiar en nosotros mismos antes que en Dios. Ahí está la insensatez en todo su esplendor. Y no hay algo más absurdo que una persona que conoce la voluntad de Dios, que ha escuchado la palabra de Dios, que sabe lo que Dios ha hablado y aún así decide ignorar la palabra y vivir como se le da la gana. Eso es peor. En los tiempos del profeta Isaías, y eso no es algo de este tiempo, en los tiempos del profeta Isaías había un reproche de parte de Dios muy similar hacia el pueblo por su antinomía, es decir, por vivir contra la ley. Y vean este reproche lo que dice, haré lectura, Isaías 1:11 al 20, va a aparecer en la pantalla. Dice, vea lo que dice, yo quiero que vea este reproche del Señor al pueblo de Israel. O sea, si usted piensa que Dios nos está hablando duro ahorita, no, en los tiempos de Isaías era algo muy fuerte. Y vea cómo el Señor hablaba en aquellos tiempos. ¿Qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de sus ofrendas quemadas de carneros y de la grasa del ganado engordado. No me agrada la sangre de los toros, ni de los corderos, ni de las cabras. Cuando vienen a adorarme, ¿quién les pidió que desfilaran por mis atrios con toda esa ceremonia? Y vean lo que dice el Señor, dejen de traerme sus regalos sin sentido. El incienso de sus ofrendas me da asco, es lo que dice esta versión. Me da asco. En cuanto a sus celebraciones de luna nueva, del día de descanso y de sus días especiales de ayuno, dice, todos son pecaminosos y falsos. ¿Sabe? Así son muchos de nuestros activismos o muchas de nuestras ceremonias que a veces imponemos como una ley de parte de Dios. Ahí está, todos, dice, todos me son pecaminosos y falsos. No quiero más de sus piadosas reuniones. Odio sus celebraciones de luna nueva y sus festividades anuales. Son una carga para mí, no los soporto. ¿Quién está hablando? El Señor está reprochando al pueblo de Israel. Cuando levanten sus manos para orar, ¿qué dice? No los conozco. Señor, Señor, en tu nombre. ¿En mi nombre qué? No los conozco. Oran a mí, pero no los oigo. Dice, cuando levanten sus manos para orar, no miraré. Aunque hagan muchas oraciones, no escucharé porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. Lávense y queden limpios. Quiten sus pecados de mi vista. Abandonen sus caminos malvados. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia. Ayuden a los oprimidos. Defiendan la causa de los huérfanos. Luchen por los derechos de las viudas. Vengan ahora. Vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Si tan solo, ¿qué? Si tan solo me obedecen. Es lo único que el Señor demanda. Es lo único. ¿Tú crees que a Dios le importa que estés aquí toda la semana en la iglesia? En una reunión tras otra, en un evento tras otro, si no hay obediencia en tu corazón. ¿De qué le sirve a Dios que seamos fieles congregantes los domingos y entre semana no lo honramos a Él? No vivimos para Él. Si tan solo me obedecen, tendrán comida en abundancia. Pero si se apartan y se niegan a escuchar, la espada, dice, de sus enemigos los devorará. Yo, el Señor, he hablado. Las consecuencias, habla de las consecuencias del desobedecer.
Y lejos de pensar en un Dios airado que en este momento va a desplegar toda su ira y su enojo y su fuego contra nosotros, esto es una confrontación para recapacitar y atender precisamente esas áreas en nuestra vida donde nos estamos viendo con una doble moral o con un grado de hipocresía, en donde aparentamos ser una cosa, pero a espaldas de la iglesia o a espaldas de los demás vivimos de otra manera que no corresponde a lo que en apariencia nosotros le mostramos a los demás. Eso es lo que está confrontando. Y aquí el Señor en Isaías, Él está rechazando el esfuerzo que hacía el pueblo de Israel por justificar su iniquidad. ¿Y de qué manera, fíjense, de qué manera el pueblo estaba justificando su iniquidad? Cumpliendo con varios aspectos de rituales religiosos. Entre más sacrificios hagamos, eso le va a agradar a Dios. Más fiestas, más celebraciones, más ceremonias, más rituales. Y empezaron a abundar en ese ritualismo, en ese activismo, pero no había obediencia. No había obediencia. Y así puede ser la vida de muchos. Bastantes rituales religiosos, mucho activismo. No salen de las iglesias y no son buenos padres, no hay un buen matrimonio, no hay ejemplo fuera de lo que aparentan en la iglesia hacia los incrédulos. No hay un carácter controlado por el Espíritu Santo. No hay humildad, no hay docilidad. Y el Señor dice, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve todo lo que ustedes hacen? Y son palabras muy fuertes. Imagínense esas palabras que el Señor reprochaba al pueblo de Israel. Me dan asco sus acciones. No las soporto. No lo soporto. Odio su religiosidad, odio su activismo innecesario. Si tan solo, ¿qué? Si tan solo me obedeciera. Fíjense, es lo único que el Señor pedía. Y lo que Isaías quería probar era que la gente de su tiempo daba por sentado, daba por hecho, que solo por ofrecer sacrificios ante el altar, ellos quedaban ceremonialmente limpios delante de Dios. Lo que vimos, vivían contra la ley de Dios. Pero creían que por sus buenas acciones, por sus buenas obras, ellos quedarían ceremonialmente limpios. Y eso era suficiente. Pero mire, cuando un hombre, un adorador de Dios, un cristiano, cuando un hombre vive conforme a las normas de Dios, eso complacerá al Padre. Pero cuando vivimos de múltiples sacrificios, todo eso, escuche, todo eso carece de significado para Dios. Todo eso desagrada al Señor. Y aquí claramente en Isaías hace una escrupulosa observancia de las ofrendas mensuales. Y aquí las está citando, que la luna nueva, que el día de reposo, cada semana, anualmente, del día de expiación, la fiesta de los tabernáculos, muchas celebraciones, muchas fiestas, muchos rituales, pero ¿sabe qué concluye? Esto no tiene valor ante Dios, porque no había obediencia, no había diligencia, no había prudencia. Y ahí está el Señor reprochándole todo esto, muchas fiestas entre semana. Pero ¿de qué sirve todo esto si no me obedecen? Y Dios calificó tales prácticas de impías, lo estamos viendo aquí. Dios califica tales prácticas de impías. O sea que o lo voy a plantear así, o sea que pudiera haber actividades dentro de las iglesias que resulten ser impías. ¿Cuáles son estas? Las que desvían tu corazón verdaderamente de Dios, las que te impiden obedecerlo, las que te impiden honrarlo, las que te impiden ser un buen cristiano, un buen padre, un buen esposo, un buen hijo, un buen hermano, un buen amigo, un comerciante honesto y responsable, un empresario diligente,
Ahí está el Señor, el reproche del Señor. Las muchas oraciones del pueblo eran ineficaces por causa de su insensatez. Cuando leemos aquí esas palabras que dice las palabras, cuando extiendan sus manos para orar, esas palabras lo que significan no es lo que acostumbramos nosotros, levantamos nuestras manos como rendición. El contexto aquí era pedir ayuda. Es decir, cuando me necesiten, ¿qué les dice? No los voy a oír. No estaré con ustedes. Debido a que no me obedecen. Y esto habla de un corazón con esa intención deliberada. Hay un caso con el que quiero terminar. 1 Samuel 15. La desobediencia de Saúl. Otro caso muy especial en la Biblia. 1 Samuel 15 relata este evento. El versículo 1, haré lectura, dice: un día Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiera como rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, y vea lo que dice Samuel, escucha las palabras de Jehová. ¿Qué significa esto? Obedécelas. Obedece la palabra de Dios. Y Samuel dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que Amalec hizo a Israel, cortándole el camino cuando subía de Egipto. Y vea la instrucción que le da a Saúl: ve pues, hiere a Amalec. Y yo quiero que lea esto conmigo: destruye todo lo que tiene, no te apiades de él, mata hombres, mata mujeres. Es más, hasta decir estas palabras son muy fuertes. Mata niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Por qué esa severidad? ¿Acaso Dios es injusto? ¿Dios es un Dios implacable? Hay un sentido a todo esto que estamos leyendo aquí. Para empezar, ¿quiénes eran los de Amalec? ¿Qué representaban los amalecitas? Mire, los amalecitas fueron una tribu que se mencionó por primera vez durante el tiempo de Abraham, en Génesis 14. Ellos fueron descendientes de Amalec, el hijo de Elifaz y nieto de Esaú. La Biblia nos enseña que había una larga enemistad entre los amalecitas y los israelitas, y también nos muestra la continua instrucción de Dios para erradicar a los amalecitas de la faz de la tierra. Y aquí viene una pregunta importante que yo sé que muchos se la han hecho y seguramente algunos la están haciendo en este momento. ¿Por qué Dios pediría a su pueblo, en este caso al rey Saúl, que exterminara a toda una tribu, incluyendo mujeres y niños? Eso es un asunto a veces difícil de responder, sobre todo en la época en la que vivimos. Pero podemos tener alguna idea del por qué si analizamos la historia. Mire, hay un aspecto de Dios que nos es muy difícil de entender, que Él es una mente infinita, Él es un Dios eterno. Y nuestra mente finita jamás podrá entender los pensamientos del Dios que es soberano, infinito, eterno, omnipresente, omnisciente, omnipotente. Debemos recordar siempre que los planes de Dios son más altos que nuestros planes. Isaías 55:9. A diferencia de nosotros, ¿quién conoce el futuro? Dios. Dios conoce el futuro. Dios sabía cuáles serían los resultados y las consecuencias si Israel, o en este caso el rey Saúl, no eliminaba completamente a los amalecitas. Si Israel desobedecía el mandato de Dios, los amalecitas no perderían una nueva oportunidad para perturbar e inquietar a los israelitas en el futuro. Por ejemplo, la constante crueldad de los amalecitas hacia los israelitas comenzó con un ataque en Refidim, lo refiere Éxodo 17. A través de la historia, los amalecitas buscaban alianzas con otras tribus para hacerse más fuertes y derrotar a los israelitas. La Biblia dice que se unieron con los cananeos y atacaron a los israelitas en Horma, esto en Números 14, en Jueces.
leemos que se unieron con los moabitas, capítulo 3, y también se unieron con los madianitas. ¿Con qué propósito? Con destruir a los israelitas, y en este caso hubo una afectación de los suministros de alimentos del pueblo de Israel. Dios ordena a Saúl destruir todo lo que tienen, todo, y le da una instrucción de no apiadarse de nadie, de ninguno. En respuesta, la Biblia dice que el rey Saúl primero advirtió a los eneos, amigos de Israel, que abandonaran la zona por lo que vendría. Entonces, él ataca a los amalecitas con el respaldo de Dios, pero el rey Saúl no completa la tarea como Dios se lo había indicado, es decir, no obedeció con el punto y seña. Dice el versículo 7, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Havila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, capturó vivo a Agag, rey de Amalec, y a todo el pueblo lo mató a filo de espada. Pero Saúl, y yo quiero poner énfasis ahí, pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, pero destruyeron todo lo que era vil y despreciable. Vino luego esta palabra de Jehová a Samuel. ¿Cuál fue esta palabra? Me pesa haber hecho rey a Saúl. ¿Por qué? Porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis palabras. Es decir, no obedeció. ¿Qué fue lo que hizo el rey Saúl? Perdonó la vida a Agag, el rey amalecita, tomó el botín para él y su ejército, mintió acerca del por qué lo hizo, y la rebelión de Saúl contra Dios y sus mandamientos fue tan grave que en ese momento Dios lo rechazaría como rey. Después nos dice el versículo 11 y 12 que se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó Samuel para ir al encuentro de Saúl por la mañana y avisaron a Samuel. Saúl llega a Carmel y se ha erigido un monumento, o sea, todavía. Después se dio vuelta y siguió adelante para bajar a Gilgal. Versículo 13, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, vea la hipocresía de Saúl. Saúl le dice, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Es decir, yo he obedecido a Dios. He obedecido a Dios. ¿Cómo se llama alguien así? Alguien que se engaña a sí mismo. Saúl estaba yendo contra la ley de Dios y aún así él estaba actuando hipócritamente. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Aquí vemos cómo Saúl se jacta ante Samuel de su desobediencia. O bueno, se jacta más bien de su obediencia aparentemente. Diciendo, Señor, Señor, yo te he obedecido. He hecho todo conforme a lo que tú me has dicho. ¿Qué pasaba con el rey Saúl en ese momento? Escuche, por favor. Su conciencia estaba tan entenebrecida que él mismo estaba convencido, bajo sus términos, de haber agradado a Dios, al no eliminar lo mejor del ganado, al no eliminar al rey Agag. Y de alguna manera su modo de jactarse era una manera de impedir una reprensión de parte de Samuel. El versículo 14 dice, responde Samuel diciendo, pues, ¿qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Es decir, ahí estaba el ganado. Se escuchaban las ovejas, se escuchaban las vacas. Y el verso 15 dice, responde Saúl, de Amalec los han traído. Y vea lo que dice Saúl, porque el pueblo, no yo, sino el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. ¿Para qué? Para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero yo quiero que note el énfasis, no nuestro Dios. Le dice, tu Dios, tu Dios. Dice, pero lo demás, ¿y qué era lo demás? Lo inservible, lo que nadie quería. Lo demás lo destruimos, respondió Saúl. Aquí vemos la insistencia de Saúl en excusarse. Él no puede negar el hecho. Las ovejas y las vacas fueron tomadas de los amalecitas. Saúl está apelando aquí a una buena intención, a una excusa, como solemos hacerlo. Señor, pero es que el pueblo tomó lo mejor del rebaño para sacrificarlas a Jehová tu Dios.
Pero, ¿sabe? Esto era una falsa excusa. Además, vamos a suponer que esto que dice Saúl hubiera sido cierto. Si esto hubiera sido verdad, habría sido todavía peor. Porque Dios aborrece el holocausto que proviene del hurto. Y Saúl había quitado, Saúl había robado. Entonces, de una u otra manera, él había pecado contra Dios. Ahora, yo quiero que noten que Samuel no toma en cuenta esta excusa y él procede a dictar una sentencia, versículo 16. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame que te anuncie lo que Jehová me ha dicho esta noche. Habla, le respondió él. Y le dijo Samuel: aunque a tus propios ojos eras pequeño, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido rey sobre Israel? Jehová te envió en misión y te ha dicho: ve, destruye a los pecadores de Amalec, hazles guerra hasta que los acabes. Verso 19. ¿Por qué pues, y aquí viene el reproche, por qué pues no has oído la voz de Jehová? ¿Por qué pues no has obedecido la palabra de Dios? ¿Por qué te has lanzado sobre el botín y has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Saúl respondió a Samuel, y vea todavía este hombre arrogante, dice: al contrario, he obedecido la voz de Jehová. O sea, todavía, en otras palabras, haciendo ver como mentiroso al profeta Samuel. Hay gente que tiene esa habilidad. Tú los confrontan y te quieren hacer ver a ti el mentiroso, o el engañador, o el falso, o el hipócrita. Y ahí está Saúl: he obedecido la voz de Jehová. Fui a la misión que Jehová me envió, traje a Agag, rey de Amalec, he destruido a los amalecitas. Y nuevamente, ¿qué dice? Pero el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, lo mejor del anatema. Y nuevamente ahí está su argumento: para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. En esta parte Saúl repite su propia vindicación como algo a lo que su orgullo lo hizo aferrarse con toda convicción. Él sigue hasta este momento negando la acusación. Negando la acusación. Y hace ver al profeta como mentiroso. Y todavía como si levantara la voz y argumentara: yo he obedecido la voz de Jehová. Antes no le dijo: ¿y tú sí lo haces? ¿Tú sí obedeces a Dios? Ahí está la arrogancia en todo su esplendor. Y ahí está Saúl: he obedecido la voz de Jehová, he hecho lo que debía. Posiblemente sí, efectivamente él no tomó con sus propias manos, pero ¿qué hizo él? Él consintió en que el pueblo desobedeciera la palabra de Dios. Y sobre esa manifestación de arrogancia, Samuel responde a su excusa, ya que Saúl se empeñaba en vindicarse con esas excusas una tras otra. Entonces Samuel le dice en el verso 22, y aquí vienen esas palabras: a ver, Saúl, ¿acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a las palabras de Jehová? Ahí fue un golpe al hígado. A ver, respóndeme, Saúl, ¿qué es mejor? ¿Ofrecerle continuos sacrificios a Dios u obedecer su palabra? Y Samuel responde: mejor es obedecer que sacrificar. Mejor es prestar atención a obedecer que a estar ofreciendo continuos sacrificios. Prestar atención, dice, mejor es que la grasa de los carneros. Como pecado de adivinación, ¿qué es? Es la rebelión. Como ídolos e idolatría, la obstinación. ¿Qué es lo que nos lleva a la desobediencia a Dios? La rebelión y la obstinación. Y algunas veces consideramos y justificamos los motivos que tenemos para no obedecer la palabra de Dios o para no hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Pero aquí estamos viendo que eso es equivalente ¿a qué? A la adivinación y a la idolatría.
Entonces no estamos en mejor posición que un pagano, o que un hechicero, o que un adorador de la Santa Muerte. No estamos en mejor posición cuando somos desobedientes a la palabra de Dios, cuando somos rebeldes, cuando somos obstinados en nuestras ideas y argumentos. No somos mejor que un idólatra o un practicante de la adoración a la muerte. Y le dice Samuel: por cuanto rechazaste la palabra de Jehová, ¿cuál es la sentencia? También Él te ha rechazado para que no seas rey. En aquel día me dirán: Señor, Señor, en tu nombre ofrecimos muchos sacrificios. En tu nombre nos congregábamos todos los domingos. En tu nombre profetizamos. En tu nombre hablamos en lenguas. En tu nombre expulsamos demonios. ¿Y el Señor qué dirá? No los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Qué sucedió con Saúl? Él fue ante Samuel: no, es que yo adoro a Dios, Señor, Señor. Y Dios dice: Dios te ha rechazado. Samuel le dice: Dios te ha rechazado. Él se apartará de ti. No te conoce. ¿Qué se requiere para obedecer a Dios? Se requiere humildad, diligencia y sinceridad a la voluntad de Dios. Eso es más agradable, iglesia, y más aceptable que todos los holocaustos y sacrificios que tú puedas ofrecer. Vivir en una conformidad diligente a la palabra de Dios es más importante que todas las observancias ceremoniales que tú puedas cumplir. Es mucho más fácil traer un cordero para que sea quemado en el altar del sacrificio que traer todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. No hay cosa más repudiable para Dios, como lo hemos visto en estos ejemplos, como la desobediencia. Esto es poner nuestra voluntad en oposición a la suya. Y Samuel aquí vemos cómo finalmente le asesta una sentencia al rey Saúl: por cuanto rechazaste la palabra de Dios, también Él te ha rechazado para que no seas rey. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esa desobediencia de Saúl de permitir la vida de algunos amalecitas, o al no destruir a los amalecitas? Hubo consecuencias. Los amalecitas que se escaparon y que sobrevivieron siguieron hostigando y saqueando a los israelitas durante muchas generaciones después, por cientos de años. Primera de Samuel 30 reporta un ataque de los amalecitas en Siclac, una aldea de Judá donde David tenía propiedades. Los amalecitas incendiaron la aldea y tomaron cautivas a todas las mujeres y niños, incluyendo 2 esposas de David. David y sus hombres derrotaron a los amalecitas y rescataron a todos los rehenes. Sin embargo, unos pocos cientos de amalecitas escaparon. Pasaron los años. Mucho después, durante el reinado del rey Ezequías, un grupo de simeonitas mató al resto de los amalecitas que estaban viviendo en el monte Seir. La última mención de los amalecitas se encuentra en el libro de Esther, donde Amán, un descendiente de Agag, el rey amalecita, fíjense hasta qué punto estamos, o sea, un descendiente del rey amalecita, se confabuló para hacer que todos los judíos en Persia sean aniquilados por orden del rey Asuero. Sin embargo, Dios siguió salvando a su pueblo. Y en Esther, Dios salvó a los judíos de Persia y Amán, sus hijos, y el resto de los enemigos de Israel, por el contrario, fueron destruidos. Ahí están las consecuencias de no haber destruido todo. Que esto siguió siendo un lamento y un sufrimiento para los israelitas. Eso es lo que sucede cuando tú y yo decidimos hacer lo que se nos da la gana y no hacemos caso al mandamiento de Dios. Eso es lo que sucede cuando tú y yo destruimos de nuestro corazón solamente aquellos pecados que no importan.
y dejamos crecer otros. Pasan los años, pasan generaciones, y ese pecado puede repercutir en la vida de tus hijos, de tus nietos, porque un día Dios te dio la oportunidad de que destruyeras todo y no lo hiciste. Consentiste en dejar vivos algunos pecados en tu corazón. La Biblia nos dice después que Saúl dijo a Samuel, y esto es con hipocresía lo que le dice: he pecado, he desobedecido el mandamiento de Jehová y tus palabras, dice, porque temía al pueblo, consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Pero vea la intención de Saúl de aparentemente arrepentirse. Le dice a Samuel: pero quiero que vuelvas conmigo para adorar juntos a Jehová y que el pueblo nos vea juntos. Que el pueblo vea que Dios sigue conmigo. Esa era la intención de su arrepentimiento. Y el profeta Samuel le dice: no volveré contigo, porque rechazaste la palabra de Jehová y Jehová te ha rechazado para que no seas rey sobre Israel. Ahí está la sentencia. Y la historia la saben. Samuel manda llamar que le traigan al rey Agag. Él degolla al rey Agag, lo destruye. Y de esta forma él procede. En 1 Samuel 31 se revela que el rey Saúl estaba enfrentando a los filisteos. Así fue como murió el rey Saúl. Quienes de cerca mataron a Jonatán, a Abinadab y a Milquesúa, hijos de Saúl. Y que en esa lucha, según algunos historiadores, había involucrado amalecitas también contra Israel. La palabra reció contra Saúl, lo alcanzaron los flechazos, fue herido, tuvo miedo. Entonces Saúl dijo a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para no morir a manos de los filisteos. El escudero se negó, tenía temor. Entonces Saúl, ¿qué hizo? Toma su propia espada y se echa sobre ella. Triste historia. Triste historia. Aquí nos ilustra claramente la Biblia el final de aquellos que rechazan la palabra de Dios. De aquellos que, aún siendo advertidos, toman la decisión de hacer lo que se les da la gana. De vivir contra la ley de Dios, de vivir contra el mandamiento de Dios. Y así como el rey Saúl, un día va a venir una situación que te traiga tanta desesperación, consecuencia de tus malas decisiones, y como Saúl, desearás morir, porque tu alma está perturbada a causa de tu desobediencia. Ahí está el trágico final del rey Saúl. Consecuencias de la desobediencia. Eso nos enseña, iglesia, que no podemos hacer por tomar en poco el mandamiento de Dios. Me demanda una responsabilidad. Por eso al principio les decía, son mensajes para todos, incluyéndome. Créame que no hay día en el que el Señor, como un padre, me diga: lo hiciste mal ahora, lo hiciste mal. No debiste hacer esto, corrige, arrepiéntete. No hay día en que no suceda esto, pero qué bueno es que hay un Padre que nos disciplina. Precisamente para eso es la disciplina, enseñarnos la obediencia a su palabra y a su voluntad. Es un Padre que te abraza. Dios no es un Padre que quiere destruirnos. ¿Sabe quiénes se destruyen? Nosotros mismos. Nosotros nos destruimos a causa de nuestra desobediencia, como la historia del hombre negligente, del hombre insensato que construyó sobre la arena. ¿Quién trajo la ruina sobre sí mismo? Él, por no haber obedecido la palabra de Dios, por no haber establecido y construido su vida, su fe, su matrimonio, su familia, sobre la roca inconmovible que es Cristo. Esto es lo que demanda la obediencia. Obedecer es más que venir a la iglesia, o más que leer, o más que aprenderse una oración bonita. La obediencia demanda nuestra vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Que esta palabra que hoy escuchamos
Que sea una palabra que no caiga, Señor, en tierra con espinos o en tierra no fértil. Que sea una palabra que sea sembrada en tierra fértil, donde crecerá, donde se desarrollará, donde dará frutos. Ese tema es un tema de enseñanza, de corrección, de exhortación para todos, porque todos en algún momento hemos vivido contra tu ley y hemos optado y hemos decidido no hacer todo lo que tú demandas de nosotros. Yo te ruego que tú redargullas el corazón de todos los que estamos aquí hoy, hombres, mujeres, casados, casadas, viudos, solteros, adolescentes, que tú redargullas nuestros corazones para obedecer tu palabra.